El caso de corrupción es grave, porque estamos hablando de dinero para trabajadores en apuros que se concedió sin control y a quien nunca debió haberlo recibido. Y los responsables fueron altos cargos de la Junta de Andalucía durante una década. Ese es el consenso judicial y político que a veces se olvida, se pasa por alto o se deja nada inocentemente en un segundo plano. Pero también hay muchos matices, un debate jurídico y una reflexión sobre qué es y cómo abordar la corrupción. Hablamos del caso de los ERE de Andalucía. El Quinto Párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al Quinto Párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias y a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas que no se agotan en un tuit, sobre cómo se investigan también charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo, como es el caso de Ángel Munarriz, que está en Sevilla, periodista de Infolibre. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Se acaba de conocer que el Tribunal Supremo ha confirmado, en la mayoría de los casos, la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que incluye la entrada en prisión de 9 altos cargos de la Junta, entre ellos el que fuera su presidente y consejero de Hacienda. Hablamos de José Antonio Griñán. De todo ello vamos a hablar, lo vamos a comentar en detalle, pero antes nos vamos a poner en situación de la mano de Samuel Martínez. Pero sí me gustaría recordar algo bien evidente, y es que el señor Chaves y el señor Griñán dimitieron de sus responsabilidades políticas hace más de un lustro. Es más, que ya no solamente no hayan sido condenados, ni tan siquiera han sido acusados de haberse lucrado, ni haberse llevado un céntimo de euro, ni por supuesto. Una persona por encima de los 70 años y a una persona que ha sido presidente del gobierno tener que ingresar en la cárcel. A mí no es una imagen que me gusta. Ahora, yo eso lo digo desde el punto de vista personal y desde el punto de vista humano. Desde el punto de vista institucional, si nuestro Estado de Derecho funciona y tiene que funcionar, pues evidentemente son los jueces los que tienen que dictaminar esa sentencia. Las palabras de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y de Juanma Moreno, el recién renovado en su cargo presidente de la Junta de Andalucía, resumen las dos posturas que han tomado los dos principales partidos, PSOE y PP, en lo referente a la sentencia a José Antonio Griñán. En uno de sus artículos, el periodista de Infolibre Ángel Munarriz referencia lo anotado en la página 1467 de la sentencia, en la que se resume el porqué de que se haya condenado a 6 años de prisión a Griñán, el expresidente de la Junta. El acusado era plenamente consciente de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participó. Según los magistrados, Griñán actuó asumiendo la eventualidad de que los fondos vinculados al programa 31L fueran objeto de disposición con fines ajenos al fin público al que estaban destinados. De este modo, la audiencia rebate la defensa de Griñán, que mantenía que, a pesar de que era ministro de Hacienda, no tenía conocimiento de lo que se dio en llamar, a la postre, caso de los ERES. Griñán no se ha llevado efectivamente ni un céntimo, pero según la audiencia su actuación fue determinante para que se engordaran los fondos que se destinaron más tarde a fines distintos a los que les eran encomendados. Bueno, lo primero, Ángel, ¿cuántos años llevas cubriendo el caso de los ERE de Andalucía? ¿Cuántas piezas puedes haber escrito sobre este tema? Pues más que sobre ningún otro caso de corrupción que haya cubierto. Esto empieza antes de ser el caso de los ERE, en lo que se llamó el caso Mercasevilla, que es en 2009, cuando se hacen públicas unas grabaciones con un intento de mordida, a partir del cual se inicia una investigación en la que se descubre que dentro del ERE de Mercasevilla han entrado trabajadores que no debían haber entrado, lo que más tarde se conocería como intrusos. Ahí empieza una investigación judicial que comanda la juez Mercedes Alaya, y todos los periodistas nos tenemos que poner las pilas porque es un tema que parece interesante cuando ella lo amplía al resto de prejubilaciones en otros muchos casos en los que ha habido ERE y empiezan a salir intrusos en otros casos. Claro, la cosa coge vuelo cuando en 2011 el que era director general de empleo, Francisco Guerrero, habla de que había un, abro comillas, fondo de reptiles para empresas en crisis, y a lo largo de toda la década pasada no ha dejado de ir ganando gravedad cuando la instrucción empieza a dirigirse no ya a la Consejería de Empleo, sino la mismísima cúpula de la Junta de Andalucía. Luego hemos tenido todo el proceso de instrucción de múltiples piezas, la sentencia primera de la Audiencia Provincial en el 2019 y ahora la confirmación de la mayoría de las condenas en el Supremo en 2022. Son 13 años
que este caso lleva recorriendo la política andaluza y yo diría que también nacional. Has citado, Ángel, un nombre clave, concreto, el de la jueza Mercedes Alaya, que ha estado durante mucho tiempo en el ojo del huracán, que ha sufrido también la presión política, que ha sido denunciada también como que tenía una vendetta contra el Partido Socialista. De alguna manera, esta sentencia, para empezar, confirma el trabajo previo, inicial, cuando no estaba nada claro de la jueza Alaya, ¿verdad? Bueno, yo diría que sin jueza Alaya no hay caso de los ERE, al menos no con esta dimensión. Aquí hablamos de un caso que arranca con una serie de irregularidades innegables en la Consejería de Empleo, alrededor de la cual funcionaba un sistema de reparto de ayudas con un descontrol absoluto. No solamente que se metían intrusos, es que cobraba quien no tenía que cobrar, no había suficiente concurrencia ni publicidad y evidentemente se crearon empresas y trabajadores muy próximos al poder socialista. Eso, que era un caso de corrupción, de repente, con la instrucción que hace la jueza Alaya, se convierte en un caso contra una década de funcionamiento de la Administración Pública Andaluza. Ella llega a interesarse por las actas de todos los consejos de gobierno, por las actas de todas las reuniones de lo que se llama los consejillos, las reuniones de los viceconsejeros. Es decir, ella tiene en la imagen una idea, que esto no es un caso de corrupción de la Consejería de Empleo, sino que esto es una orquestada maquinación de altos cargos durante una década para instalar un sistema de reparto de ayudas a gran escala para que el PSOE se mantenga en el poder mediante un sistema clientelar. Esa es la visión que ella tiene, una visión sumamente controvertida, que es el punto de partida de su punto de vista, y tirando de ahí es cuando el caso de los ERE adquiere la dimensión que adquiere. Sin ese enfoque de instrucción no estaríamos hablando de un caso de estas dimensiones. Claro, porque estamos hablando de un caso que, es decir, lo mires por donde lo mires y desde la óptica que tú elijas, es un caso grave de prevaricación, de uso indebido de los fondos públicos, pero hay un gran debate jurídico, por ejemplo, en este momento sobre un tipo concreto del Código Penal, que es la malversación, que es lo que va a hacer, salvo que haya un indulto o un recurso que prospere, una medida cautelar en el Tribunal Constitucional, que Griñán no entre en la cárcel, ¿no? Es decir, que este caso se podría haber enfocado de otra manera también, y la instrucción de Mercedes Alaya y después la confirmación de la Audiencia Provincial y del Tribunal Supremo le ha dado una entidad diferente que además es polémica. ¿Es así? Es así, claro. El caso de los ERE son un centenar de piezas. Es que la pieza política, la llamada pieza política en la que se juzga 20 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, es solo una, es decir, es la que enjuicia el funcionamiento de un sistema de reparto de ayudas. Luego hay multitud de piezas de juicios contra empresarios y funcionarios de la Consejería de Empleo o políticos de la Consejería de Empleo en cada una de esas ayudas. Lo más particular de este caso es que hay una línea que sostiene que todo eso se amparaba en un mecanismo de funcionamiento conocido, consentido, ampliado por multitud de altos cargos de la Junta de Andalucía hasta llegar al presidente de la Junta de Andalucía durante una década. Ahí entra la imputación de prevaricación, en la que hay consenso jurídico absoluto en que existió en las 16 sentencias confirmadas, y un elemento más controvertido, que es la malversación. ¿Por qué es controvertido? Yo creo que es obvio por qué es controvertido, porque estamos hablando de que ninguna de las 16 personas condenadas en la pieza política se detalla, en este caso, que haya habido un enriquecimiento ilícito por su parte. De algunas sí lo ha habido, pero se está mirando en otro caso, como por ejemplo Francisco Guerrero, que falleció en 2020. En el caso de Griñán y Chávez jamás han sido, y en el caso particular de Griñán, que ha sido condenado por malversación, nunca ha sido acusado de haberse llevado dinero, sino con sus acciones haber permitido que se engordase un fondo del que él, en este caso los jueces del Supremo y los jueces de la Audiencia, consideran que sabía que podía ir a destinos distintos de los debidos. Claro, la imagen que nosotros tenemos, me refiero a la sociedad española, forjada en torno a la corrupción, está hecha de mordidas, sobres, dinero negro, en paraísos fiscales, cuando la malversación se construye en base a una serie de actos administrativos y al criterio de unos jueces que consideran que esos actos se hacían sobre la base del intento de meter un dinero en un fondo donde no debía ir, pues extraña un poco. Oye, la idea de malversación sin llevarse dinero es una idea un poco antiintuitiva, ¿no? Yo creo que por eso la malversación ha causado cierto, no solamente debate jurídico, sino también social, ¿no? El hecho de que José Antonio Griñán pueda entrar en prisión con 76 años cuando tiene un patrimonio limpio,
pues algo que, digamos, suscita debate, ¿no? Como puede ser. Y que abre un debate sobre la propia esencia de qué es corrupción, ¿no? Si corrupción solo es cuando, lo utilizas para tu propio beneficio personal, o si corrupción es malversar y prevaricar, que son comportamientos que te desvían de la ley, aunque no sea para favorecerte a ti, sí para favorecer a otros, ¿no? Claro, o sea, el caso de corrupción de los ERE, tomado en conjunto, un caso de corrupción grave. Estamos hablando de que en la Consejería de Empleo había una impunidad en la forma de proceder completamente inaceptable. Es decir, se daban ayudas apalabradas, sin requisitos, entraban intrusos en los ERE, había empresas afines favorecidas, repartos de dinero en cantidades considerables sin el más mínimo control, había comisiones que cobraban unos mediadores entre sindicatos y empresarios muy por encima de lo que era el mercado. Es un tema que ha manchado a sindicalistas, empresarios, abogados, amigos del PSOE. Es decir, es que está condenado el hermano de un expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla. El caso es grave. Lo más controvertido es que haya una pieza, digamos, que se superpone a todas las demás, en la que el sistema en su conjunto, independientemente de que los políticos no se hubieran beneficiado directamente de ese caso, han sido condenados 16 de ellos, ¿no? Pero que el caso tiene una gravedad, judicial enorme, ¿no? Pero política indudablemente también. Este caso ha sido para el PSOE de Andalucía, que era el principal granero del PSOE nacional, demoledor. Estamos hablando de que ahora mismo yo creo que escindir el caso de los ERE, de por qué hoy en Andalucía es la comunidad con mayor peso electoral de la derecha. Bueno, seguro que hay otros muchos factores, pero este es clave. Ha sido también un caso con muchísima importancia en lo que es la imagen de Andalucía en España, porque se corresponde mucho con lo peor de los tópicos de Andalucía. Claro. La Andalucía subsidiada, la Andalucía que busca la paguita, la Andalucía que... Pues de repente tienes un caso que parece que te lo reafirma todo. Es un caso de una gravedad política, judicial y social, yo creo que indudable, ¿no? A veces cuando se cuestiona el delito de malversación sobre una serie de condenados concretos, en este caso Griñán y otra serie de consejeros y exaltos cargos, parece que se le quiere quitar gravedad al caso, ¿no? Esto es una parte del caso. La cuestión concreta de Griñán es una parte del caso. ¿Qué fue de los protagonistas de los ERE? ¿Hay alguno que siga en política o fueron apartados en su día? No, ninguno sigue en política. Si hubiera que nombrar un personaje central, sería Javier Guerrero, que fue director general de Empleo, falleció en 2020. Hay 2 consejeros de Empleo que lo fueron, José Antonio Viera y Antonio Fernández, que también tienen cuantiosos problemas penales que van mucho más allá de esta pieza en concreto. Recordaréis aquel conseguidor sindicalista de Jaén, Juan Lanzas, también está implicado y investigado en multitud de piezas. Luego, lógicamente, ya una vez confirmadas sus sentencias, 2 nombres propios fundamentales del asunto son Chávez y Griñán. Griñán con la hipótesis incluso de que pueda llegar a ingresar en prisión, pero es que el peso de Chávez y Griñán te acaba eclipsando grandes nombres que están condenados ya en firme en el Supremo. La consejera Magdalena Álvarez, nada menos, ¿no? Que llegó a ser vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Gaspar Zarrías, la eterna mano derecha y hombre para todo de Manuel Chávez, que fue consejero de presidencia durante tanto tiempo, consejeros de muchísimo peso político como Francisco Vallejo, que llegaron a sonar en su momento como posibles sucesores de Chávez, y el caso de Carmen Martínez Aguayo, aliada siempre de José Antonio Griñán, que también está condenada en firme ya por el Supremo. Son muchísimos nombres de calado político y por debajo, es decir, toda una serie de políticos, sindicalistas, empresarios, intrusos que están todavía en piezas abiertas. ¿Y qué hay del esquema de concesión de ayudas, que es en realidad lo que estaba aquí a juicio? ¿Puede algo así volver a pasar? Bueno, los sistemas están corregidos. Durante años, es más, hubo en la Junta de Andalucía, y eso lo decían desde todas las consejerías, un punto de paranoia y de congoja de los altos cargos y los funcionarios en firmar nada, lo cual llegó a afectar incluso al funcionamiento normal de la administración, claro, porque fueron imputados muchos funcionarios que consideran que únicamente pasaban por allí, ¿no? De todas maneras, si puede volver a pasar, yo te respondo también con una pregunta. Si llegásemos al nivel de exhaustividad que se ha llegado a investigar el caso de los ERE, por ejemplo, todo lo que ocurrió con el reparto de ayudas durante el COVID, alguien duda que aparecerían muchísimas irregularidades. La exhaustividad aplicada a procedimientos, en este caso en el de COVID extraordinarios, en los que se levantan controles, es decir, el levantamiento de controles siempre es problemático. Vamos ya con el debate político, o más bien partidista, Ángel. El PSOE ha dicho, Pedro Sánchez a la cabeza, que pagan justos por pecadores. ¿Es esto un ataque a la sentencia o al Poder Judicial? Es decir, ¿ha caído el PSOE pues en la tentación de defender a dirigentes condenados en vez de pues reprobar su actuación?
Yo creo que lo que hace el PSOE es intentar recalcar un elemento que es cierto, es que no ha habido lucro personal para intentar poner este caso de corrupción sin negarlo y acatando la sentencia, no le queda otra que acatarla, haciendo contrastar este caso con otros en los que ha habido enriquecimiento personal. Es difícil, ¿no?, para el PSOE sustraerse a la tentación de destacar algo así, ¿no? Vamos ya con los comentarios de las socias y socios de Infolibre. Te leo, Ángel, los comentarios de dos socios. Uno se presenta como Max Cort y dice: siguiendo la misma línea de razonamiento, pues hay otros políticos, ¿no?, que tendrían que ser responsables. Por ejemplo, el caso que además hemos destapado en Infolibre, de residentes mayores enfermos de COVID a los que se le negó la derivación a hospitales. Y aquí no pasa nada. Estamos hablando de Madrid. Dice otro que se presenta como Deber. A falta de conocer la sentencia, dice: yo estaría de acuerdo en que la inacción tuviera algún tipo de responsabilidad penal. Dice, no hablo de Griñán, sino de Ayuso, Aguirre, Rajoy, Cifuentes, bueno, todos evidentemente del mismo partido. Yo te pregunto, ¿crees que esta sentencia puede contribuir, por la gravedad también de las penas y el número de personas que deberán entrar en prisión, a la sensación de que la justicia, bueno, pues va por barrios, que no es igual para todos? Sí, yo creo que la idea de que la justicia no es igual para todos está plenísimamente asentada en lo que respecta a ricos y pobres. Y poco a poco hay amplias capas de la sociedad, yo diría, una sensación de que también tiene un diferente rasero izquierda y derecha. La justicia está bajo sospecha de falta de independencia, ¿no? Sería el colmo de acabar bajo sospecha de falta de imparcialidad. Este caso es controvertido, genera debate y creo que sí que contribuye a que hay gente que pueda percibir la justicia como no tan ciega como debería. Pues muchas gracias, Ángel, por explicarnos también y durante tantos años un caso con tantas aristas. Muchas gracias a vosotros. Y a las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en el quinto párrafo, por atreveros a ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El quinto párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción: Samuel Martínez. Producción y montaje: Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.